tuc, tuc, tuc. Piu. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Es uno de los ritmos que nunca termino de entender. ¿Cómo anda, Lord? Todo bien. ¿Todo doctor. en orden? ¿Cómo le va? Sí, bastante agradecidos con la lluviecita que nos tocó la tarde de hoy, la noche de ayer y bueno. Y la todo el día. mañana, y también en y todo el la... día. Y también en la mañanita, en un momento del mediodía, llovió Sí, bastante. Sí, hubo bastante. muchísima lluvia. Hacía rato que no ocurría esto en varias tandas, ¿no? Una tarde, sí, de pasar el mediodía, la tormenta eléctrica fue interesante. Se escuchaba los truenos en la radio y le diré que mi cabina es una cueva, así que me llamó mucho la atención. Así que bendición del agua. Sí, que siga lloviendo para beneficio de toda la población. Sí, sí. La sequía es un problema gravísimo y está flagelando a la humanidad en diferentes puntos. Y bueno, el cambio climático también va a ser un tema que vamos a tratar también esta noche un poquito, a propósito de ciertas declaraciones y ciertas cosas que el señor Trump en su trampa está haciendo. Perfecto. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con una nota vinculada a la República Argentina, porque este 10 de diciembre se van a cumplir un año de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la República Argentina. Y la CNN preparó este informe, así que lo vemos. Mauricio Macri asumió la presidencia de Argentina el 10 de diciembre de 2015, tras 12 años de gobiernos kirchneristas, y sus primeras medidas tendieron a marcar una clara diferencia con su antecesora, Cristina Fernández. Buenos días, amigos del campo. Así, en su cuarto día, anunció la reducción de las retenciones a las exportaciones del sector agrario. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. 2 días después, el anuncio fue el fin del llamado cepo cambiario, las restricciones a la compra de dólares y la devaluación del peso. La medida permitió volver a comprar libremente dólares, pero también produjo una fuerte aceleración de la inflación, que a finales de año se calcula en casi el 40% anual. También se concretó la reducción del Estado y se concretan los primeros 10.000 despidos, lo que motivó paros y movilizaciones. Kirchnerismo dejó un Estado, digamos, con un gasto público infinito, porque hizo empleados del Estado sin pensar quién los pagaba. Digo, creo que la herencia ha sido muy pesada, pero hay un hecho, un error fundamental. Macri creyó que con solo sentarse y gobernar ellos venían las inversiones. Las inversiones no vienen, y ese es el error. Cuando de golpe ustedes se encuentran en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Pues si estás en invierno, vos tenés que estar abrigado aún en tu casa. En ese contexto, se anunciaron subas de las tarifas de electricidad de hasta un 700%. Luego, los aumentos alcanzarían al gas, al agua y al transporte público. La imagen de Macri se vería afectada en abril con el escándalo de los Panama Papers, que revelaron que el presidente figuraba en el directorio de al menos 2 sociedades offshore, de las que dijo que no era accionista y que no había recibido retribución alguna. Para esa época, también se aprobó el pago a los llamados fondos buitre, con los cuales Argentina sostenía un largo litigio e impedía el acceso a los mercados financieros internacionales. Fueron 12.500 millones de dólares, generando el mayor endeudamiento del país en la última década. Paralelamente, Macri recibió a Barack Obama, poniendo fin a la relación distante que existía durante el kirchnerismo. Acierto político, hablar con todos y lograr que se modifiquen las leyes y que se construyan desde el Parlamento. El diálogo, y esto es importante, desacierto económico. Así, el 2016 de Macri también estuvo signado por una fuerte caída de la actividad industrial y de la construcción, sumando a la economía en una recesión de la que aún no sale. Pero además, con aumentos en las cifras de pobreza y de desempleo. El gobierno está intentando cambiar la agenda de cara al año electoral para asegurar una recuperación del consumo y sobre todo lo que hay en el medio son descoordinaciones en las decisiones de política económica.
cumplirse este primer año de gobierno, Macri dijo en una entrevista que calificaría su gestión con un 8. Sin embargo, muchos argentinos no fueron tan complacientes con esa puntuación. Según una encuesta de la consultora Management and Fit, el 43% de los argentinos califica su gestión como negativa o muy negativa. Por otra parte, el 51,6% de los encuestados considera que Macri no está cumpliendo con sus promesas de campaña. Para el mismo sondeo, una de sus mejores medidas es la reparación histórica a los jubilados, el plan para corregir las liquidaciones de haberes que ocasionaron miles de juicios contra el Estado en los últimos años. Macri llega a su primer año de gobierno tratando de resolver otro tema pendiente, la modificación del polémico impuesto a las ganancias. Por el momento, su promesa de que los trabajadores estén exceptuados no se cumplió y en el gobierno ya no hablan de cumplirla. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires. Bueno, ahí interesante el informe bastante completo de la CNN sobre este añito que se cumple de Mauricio Macri en Argentina. Pensé que por ser CNN no le iban a poner sus declaraciones de la remera, del frío. Sí, bueno, me quedé sorprendido. Fue completito y obviamente plantearon también lo de los Panama Papers. Esto es lo que está pasando con el gobierno de Macri. Creo que en su momento, como decía la nota, empezó con altas expectativas y se está yendo, y se está yendo, y se está yendo. Sí, lo que tampoco mencionaba el informe es una situación bastante crítica que ocurre en la provincia, departamento de Jujuy, aquí limitante con Bolivia, en lo cual la parlamentaria del Parla Sur, del Parlamento del Sur, y además dirigente del movimiento Tupac Amaru, dirigente social Milagro Sala, está también hace casi un año presa en un proceso muy turbio, no ajustado a debido proceso, en el cual organismos como Amnistía Internacional, la propia CIDH, el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, Human Rights Watch, pidieron la liberación justamente por esa situación, y hoy se reveló que otra persona que estaba presa también de esta organización apareció muerto en su celda. El gobierno provincial dijo que había sido un suicidio y ahora parece que las investigaciones están apuntando a que fue asesinado por al menos 2 personas. Es una situación bastante turbia. Sí. Y la otra situación es que Mauricio Macri había prometido que iba a quitar los impuestos a los salarios de los trabajadores en la Argentina. No lo hizo y el Congreso lo hizo en el día de ayer, la Cámara de Diputados, ahora tiene que ir a senadores, y esa situación también generó un malestar muy grande en el gobierno de Macri, que olvidándose de esa promesa que hizo, dijo que si esto sigue así la va a vetar esa ley. O sea que eso es un poco la situación. A un año del gobierno de Macri, entre sus grandes cosas que para él y su calificación de su gestión para él es un 8, así lo dijo. Sí, exactamente. En 8 no sé dónde. Estamos tratando de... Menos 8 sería. ¿Menos 8? Eso lo dijo, creo. Bueno, estamos tratando de establecer una comunicación con Brasil, a San Pablo. Estamos tratando de resolver algunos problemas técnicos, por eso me encontraba aquí escribiendo. Me dicen que sí. Estamos... Positivo. A ver, saludamos entonces a Alceu Castillo, que es editor de un sitio que se llama Ojo o La Mirada en los Ruralistas, los trabajadores, los empresarios o los dueños de la tierra en Brasil, los facendados como se conocen, aquí lo conocemos como latifundistas. Hola Alceu, un gusto de saludarte aquí desde La Paz, Bolivia, en Ojo con los Medios. Hola, ¿qué tal? El gusto es mío. Buenas noches a todos. Yo estoy en São Paulo, pero he estado en Brasilia una semana atrás y he tenido algunos problemas con estos latifundistas, con los políticos latifundistas de Brasil. Justamente, Alceu, para iniciar esta conversación contigo, lo que vamos a pedirle a nuestro director, la nota número 8, que es donde se ve el momento en que esta bancada ruralista, que es muy fuerte, mencionamos muchas veces aquí en Ojo con los Medios, que está la bancada de la Biblia, las balas y los toros, la BBB por sus siglas en portugués,
y que muestran quizás al Congreso más reaccionario desde la recuperación de la democracia en Brasil en el año 85. Te propongo a ti, Alceu, y a nuestros televidentes que veamos justamente el video que muestra el momento en que te expulsan de esa reunión semanal que tiene la bancada de los ruralistas en Brasilia. Tô pegando o celular aqui. Só pra você não filmar. Não, eu tô pedindo. Eu queria entender a lógica. Eu só quero que você me retire. Só Por que dá o senhor me licença. agrediu? Mas por que licença? Por que você empurrou ele? Ainda não empurrei, não. Me dá só licença. Eu só tô pedindo aqui. Eu só tô pedindo. E por que Não, eu só quero que o senhor me tire, tá bom. Eu só quero que o senhor retire. O senhor me agrediu, Dá todo licença. mundo viu. O senhor está me Eu agredindo, quero que o senhor está na minha residência, onde eu não O senhor quero. Então, não se apresentou, o senhor pegou então meu me braço dá e me licença. empurrou. Me dá uma licença. Eu dou a licença, Então me dá. mas eu A minha casa não. está sendo invadida, chama a polícia pra mim. Não, qual é, cara? Me dá licença. A casa é minha, me dá licença. Certo. Me dá licença. E por que a frente Me dá- parlamentar da agropecuária, que é pública, se reúne? Não, não é pública, a casa é minha. Me dá licença. Eu gostaria de falar com o assessor de imprensa, Tito. Me dá licença. Gostaria de falar com o assessor de Me imprensa, dá Tito. licença. O senhor não é convidado, me dá licença. gostaria de falar com o Me dá assessor- licença. Tipo, a Me frente dá parlamentar da licença. agropecuária, Me ela dá corrobora licença. com essa Me dá licença. postura? Me dá Alguém licença. que veio tentando me retirar a força? o senhor não é convidado, me dá licença. senhor pode Eu estou dizer seu pedindo, nome? eu tô pedindo licença. O senhor, pode dizer seu não, nome? me dá licença. pode Me dizer dá seu nome? licença. Me Desde dá que o licença. senhor não me O senhor, agrida mais. o senhor está invadindo a minha Desde que o casa. senhor não me Me dá agrida mais. licença. Eu não estou Desde que o agredindo, senhor só não me estou agrida pedindo mais. licença. Me dá licença da o minha seu casa. nome? Me dá licença. Tá, muito bem. Me dá licença. Muito prazer. Prazer. Me dá licença. Eu gostaria de falar com o Tito. Não, me dá licença. E Tito, e solicitar Então vai uma conversar com ele lá entrevista com fora. o presidente Tá da bom. frente parlamentar. Me dá licença. Eu gostaria de falar com o presidente da frente parlamentar da agropecuária. ¿Quién es, Alceu, el que te dice que tiene que pedir permiso y te tapan la cámara y te empujan para salir? Es verdad, esta es la parte más simpática del vídeo, porque antes este señor ha empujado fuerte y ha dicho cosas terribles, como si estuviéramos allá invadiendo la casa de alguien. Y no es verdad, es la casa donde esta frente parlamentar hace todas las semanas estas reuniones donde se deciden los próximos pasos de la bancada, pasos políticos, donde ellos deciden todo lo que harán en el Congreso brasileño. Y es importante decir que la frente parlamentar de la agropecuaria en Brasil representa la mitad del Congreso, la mitad de la Cámara, la mitad del Senado. No es una frente o una bancada pequeña, como las otras que usted ha mencionado, como la bancada de la bala, que es pequeña, la bancada evangélica, también no es, tiene menos que 100 diputados. Y la bancada agropecuaria tiene la mitad, que son más de 250 diputados de todo Brasil a servicio del agronegocio. Alceu, esto es sí, por favor. Desde que se concretó el impeachment, el golpe parlamentario, hemos observado que se ha acrecentado la represión en las manifestaciones. Esta semana en Río de Janeiro hubo represión muy fuerte, también lo hubo en la fecha en la cual el Congreso aprobaba esta ley de congelamiento del gasto por 20 años. También hemos visto cómo la policía ingresaba en las escuelas secundarias para terminar con las tomas de las escuelas contra la reforma educativa. Y también mostrábamos aquí en Ojo con los Medios un informe en el cual periodistas, fotoreporteros denunciaban justamente un incremento de
de la represión cuando se intentaba hacer cobertura de diferentes acciones, más en un contexto, en un país donde la O Globo y también la televisora evangelista es un oligopolio mediático que prácticamente no deja mostrar estas cosas. La propia, digamos, el propio ingreso ilegal de la policía en la escuela del movimiento Sin Tierra muestra ese monopolio mediático. ¿Cómo se siente la prensa contrahegemónica con lo que te pasó a vos y a otros periodistas con la bancada rural y con estos antecedentes que estoy mencionando? Sí, es una ofensiva conservadora, es un ataque que no es, no es solamente de la frente agropecuaria, pero lo que es importante decir es que esta reunión es pública, era pública, no como este señor dice, que la casa es mía, no es verdad. La propia asesoría de prensa de la Frente Parlamentar nos ha dicho, después de esto ocurrido, que la reunión es abierta para la prensa, es abierta para cualquier periodista que quiera estar allá y oír los parlamentarios. Pero sí, esto hace parte de una ofensiva que es más amplia, que viene, que ocurre también en las calles. Pero no esperábamos esto en aquel ambiente. Ha sido una sorpresa. Y mismo sabiendo que todo lo que estos señores hacen en el Brasil, en los municipios, en las ciudades más pequeñas, que es una ofensiva violenta, movida a bala, né? Movida a truculência. Pero la prensa contrahegemônica hoy en Brasil está aún tentando entender lo que pasa, porque es una ofensiva que ocurre de diversas maneras, que ocurre en las calles, que ocurre en el Congreso, con lo que ellos llaman de policía legislativa, que es un aparato de seguridad apenas, pero que ellos dicen que es policía. Es una seguridad muy truculenta, muy dura, incluso con los periodistas. Y lo que ocurría en las calles hace algún tiempo, ahora está ocurriendo en los lugares donde no esperábamos, como esto. Bien, Alceu, te habla Antonio Ortiz, un gusto conversar contigo desde acá, desde La Paz, Bolivia. Alceu, quiero compartir contigo y con la gente de Aviala esta tapa, esta nota, y quisiera que después lo comentemos a propósito de los medios de comunicación, tu trabajo como periodista alternativo también. Ahí la tapa, Alceu, es del Brasil 247, salió en el día de la fecha, y dice que la O Globo se cansa de Temer y piensa en colocar a Carmen Lucía en su lugar. Carmen Lucía es la presidenta del Supremo Tribunal Federal y entiendo que también es presidenta del Tribunal de Justicia, el máximo tribunal en Brasil. ¿Qué quiere decir esta tapa, podríamos decir, O Globo fue uno de los principales actores en el golpe y en que Temer sea presidente? ¿Por qué ahora parece que se ha cansado del actual mandatario?
nadie sabe lo que va a pasar en Brasil, porque el sistema tiene sus contradicciones. Creo que ni ellos saben muy bien lo que harán. Y hay grupos que disputan el mismo espacio. Entonces, esta hipótesis de Carmen Lucía es una, pero hay otras. Hay la posibilidad de que Temer continúe en el mandato como presidente, pero creo que ellos en este momento están discutiendo cuáles son las soluciones posibles para mantener el golpe, el golpe de Estado, el golpe congresista que han hecho algunos meses atrás. Creo que no hay alguien en Brasil que pueda decir seguramente lo que va a pasar, porque mismo estos señores truculentos, violentos y golpistas no saben muy bien para dónde ir. Anthony nuevamente te habla. Quisiera conocer más o menos cuál es el movimiento que hacen en las calles, el tema de las protestas contra Temer, los movimientos sociales allá en Brasil, la aparición en algún momento de algunos discursos de la expresidenta Dilma, la aparición también y la figura de Lula da Silva. ¿Cómo ven los movimientos sociales y cómo más o menos estarían también tratando de minimizar la imagen de Lula para una pronta elección, digamos? Yo creo que Dilma no tiene mucha simpatía ni de la población como un todo, ni de los movimientos sociales. Claro que algunos sí, pero y todos los demócratas en Brasil denunciamos el golpe, pero la lideranza de Lula es mayor. Lo que él dice tiene más impacto, pero él también está más tímido, más discreto, y un poco los movimientos sociales están esperando a alguna cosa, que algo suceda, y mientras tanto los golpistas vienen con una agenda, con muchas acciones al mismo tiempo en el gobierno y en el Congreso contra los derechos establecidos desde la Constitución de 88. Es una cosa que atordoa, que nos mantiene pasmos, que nos mantiene a espera de algo. No hay una acción coordinada de los movimientos sociales contra todo esto. Hay una confusión en los movimientos y como si lo estuviéramos recién prisioneros de estos señores que no tienen cualquier tipo de escrúpulos para se mantener en el poder. Alceu, muchas gracias por este contacto. Efectivamente, esto además se da en un contexto de restauración conservadora en América Latina, un retroceso de los procesos de cambio, y veíamos que bueno, esos ataques también se dan contra sectores de la prensa. Así que desde Bolivia, Alceu Castillo, que es editor del portal que hace un seguimiento, pone una mirada, pone el ojo en la bancada más importante que tiene el Congreso, que es la bancada de los ruralistas, de los latifundistas, una bancada
de derecha muy, muy fuerte y que viene creciendo junto con las bancadas de los evangélicos, con la victoria de los evangélicos, por ejemplo, en Río de Janeiro, y con el retroceso del PT en las últimas elecciones municipales. Sí, sí. Muchas gracias a ustedes. Y lo que viene será aún peor. Estamos viviendo algo en Brasil que no imaginábamos en las últimas décadas. Por esto la sorpresa. Gracias, Alceu. Te mandamos un abrazo grande desde La Paz, Bolivia. Grande abrazo. Buenas noches. Bueno, aquí comunicándonos con... Es una visión bastante interesante y obviamente de pronto a veces la pinta más difícil y va a ser más difícil el 2017. Creo que esto es como una bolita de nieve que va a ir creciendo y se van a ir adhiriendo muchas otras cosas más, porque bueno, no solamente es eso a nivel internacional, digo nacional, muy local en Brasil, sino que también tiene sus aristas afuera, ¿no? Y una de las cosas que se ve y es claro es el tema del Mercosur, por ejemplo, la posición que ha asumido Temer y que también tiene su repercusión en todo lo que significa América Latina y esta nuestra bella isla. Segundo bloque de Ojo con los Medios y vamos a hablar de Venezuela. Te mostrábamos la semana pasada No, esta semana, ya estoy perdido. Quiere que termine estoy la perdido, semana. Esta semana los países fundadores del Mercosur, es decir, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, suspendían a Venezuela del Mercosur. Venezuela convocó al protocolo que se requiere para evitar estas situaciones, el protocolo de resolución de conflictos. Venezuela va a dar obviamente batalla para que no se concrete esta situación muy vinculada a lo que te mostrábamos en el primer bloque, las consecuencias de la restauración conservadora. Bueno, vamos a escuchar a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, refiriéndose al tema. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la noche de este miércoles la reactivación de un nuevo plan Cóndor en la región que atenta contra la integración suramericana. Además, presentó pruebas del cumplimiento y adecuación de la normativa del Mercado Común del Sur, Mercosur, ante los intentos de suspensión de esa nación de parte de los autodenominados países fundadores de ese bloque regional. ¿Qué pretenden con esto? ¿Qué pretenden? Mire, si nosotros nos vamos a analizar la situación país por país, sabemos que, como lo ha dicho el presidente Correa, es un nuevo plan Cóndor contra nuestras naciones, contra los países progresistas, contra los países de izquierda, contra los proyectos nacionalistas, que en una década hemos avanzado en la incorporación de los ciudadanos, de sus hombres, de sus mujeres, en la incorporación a la ciudadanía, a ser reconocido como persona, que les había sido negado en los modelos neoliberales. Y pretenden nuevamente, mediante golpes de Estado, como el golpe de Estado que le dieron a la presidenta Dilma en la República Federativa de Brasil, pretenden reimponer estos modelos de injusticia social, reimponer estos modelos de penuria socioeconómica, reimponer estos modelos de recriminalización y criminalización de las protestas y las expresiones sociales. Ya a partir de ese momento comienza a confabularse los países de la Triple Alianza para impedir no solamente que Venezuela recibiera la presidencia pro tempore, sino un conjunto de entramados antijurídicos para agredir a nuestra nación, para hostigar a Venezuela mediante falsarias, mediante mentiras, mediante difamaciones que solamente buscaban perturbar el ejercicio legítimo que nos ha correspondido en el Mercosur. Venezuela es y seguirá siendo parte del Mercosur, ratificó Rodríguez en atención a un grupo de cancilleres del bloque que intentó suspender a la nación bolivariana alegando que Venezuela no ha internalizado la normativa de ese grupo. La diplomática venezolana destacó que su país ha incorporado 95% del acervo jurídico de Mercosur en menos de 4 años. La comunidad internacional debe estar debidamente informada, dijo, y señaló que todos los movimientos sociales a favor del Mercosur han expresado su apoyo a Venezuela y denuncian la ilegalidad de los cancilleres que están haciendo una considerada agresión que vulnera la Constitución.
Bien, eso lo decíamos que está afectando a la región, a la unidad Mercosur, que resultó ser una unidad bastante interesante con el apoyo del ALBA, la presencia de Venezuela, Bolivia, que también participó de alguna manera, tratar de ser también el protocolo. Esto para crear cierta unidad y que se ve perjudicada precisamente por, primero, el gobierno de Argentina, lo respalda luego Michel Temer, que precisamente es, como decíamos en algún momento, la restauración del ala conservadora derecha neoliberal, que plantea precisamente esto, y no es una iniciativa de ellos siquiera, sino es seguir un manual, seguir las instrucciones que ya sabemos de dónde viene para precisamente dividirnos, y creemos que están en rumbo a esta situación y hay que estar siempre alertas. Sí, y Bolivia, como lo mencionaba, está en camino de ser miembro pleno del Mercosur, es un miembro observador, requiere la aprobación de los parlamentos de los diferentes países, ya algunos se lo dieron y posiblemente esto en el lapso del año se termine concretando. Y Venezuela, recordemos que ingresa al Mercosur porque tenía el ingreso trabado justamente porque el Paraguay de Federico Franco no aprobaba el ingreso. Cuando se le da el golpe a Fernando Lugo y se lo saca a Paraguay temporariamente del Mercosur por justamente violar una de las cláusulas que es la de la estabilidad democrática, ahí ingresa Venezuela al Mercosur. Eso fue la paradoja, ¿no? Lo de le dan el golpe a Lugo y por otra parte logra el ingreso de Venezuela al Mercosur. Hay otro frente de batalla que en Venezuela, que es obviamente la situación de tensión permanente entre el gobierno y la oposición. Una oposición en Venezuela que no es uniforme, que tiene sectores que pretenden digamos, establecer diferencias o cambios en Venezuela en el marco de la democracia, y otros sectores que responden a una línea golpista, a una línea que se conoce como la salida, que es derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro. En ese marco, el Vaticano inició unas gestiones para que haya un diálogo. Este diálogo se está dando, ahora está un poco más complicado, muchos medios de comunicación han informado que ese diálogo se rompió, pero en este caso recurrimos a la fuente de Hispan TV en Venezuela, que dice que aunque el diálogo está complicado, sigue todavía firme. Esta imagen no se repitió. Esta vez oposición y gobierno no se sentaron en la misma mesa, pero los mediadores del diálogo político en Venezuela dicen que todo marcha bien. Desde temprano, los opositores llegaron a la Nunciatura Apostólica en Caracas. Los más intransigentes fijaron posición. Después de 38 días, es decir, después de casi mes y medio, el país no ha visto resultado de ese diálogo. Pero más tarde los que comandan el diálogo por la oposición aquietaron las aguas y, a pesar de las amenazas y los rumores, aclararon que no se levantaron de la mesa. No hubo reunión con el gobierno hoy, y en esa reunión con los facilitadores se nos ha hecho un conjunto de propuestas para reactivar y relanzar el proceso de diálogo para que sea útil al país y para que tenga resultados. Los oficialistas también se reunieron con los mediadores, ratificaron que los canales de comunicación no están cerrados y destacaron que los mediadores internacionales siguen activos. Los acompañantes, en base a la revisión del trabajo, presentaron una serie de propuestas relacionadas con el trabajo que venimos haciendo. Nosotros nos mantenemos en la mesa de diálogo. El problema es que a la MUD le cuesta mucho decirlo públicamente. Los acompañantes del Vaticano y la Unión de Naciones Sudamericanas prefirieron ver el vaso medio lleno. Aseguraron que el compromiso con el diálogo sigue de lado y lado. Expresamos nuestro reconocimiento al gobierno nacional y a la MUD porque durante las conversaciones reafirmaron su compromiso con el proceso del diálogo nacional. Los mediadores pidieron que los poderes públicos en pugna se abstengan de tomar medidas que dificulten el diálogo. Aunque no hubo un encuentro cara a cara y muchos apuestan al fracaso, el diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela sigue lento, pero sigue,
Durante diciembre habrá encuentros de los grupos de trabajo y en enero se proyecta una nueva reunión plenaria. Marcos Salgado, Hispan TV. A ver, Hay que esperar a 2017 para ver el futuro. Básicamente, o sea, el tema del diálogo pasa porque, como bien lo decíamos y lo mencionamos, aparecen varias cabezas de la oposición. La misma oposición está completamente dividida. Hay sectores de la oposición que quieren ver fracasado este diálogo, pero no quieren decirlo, como lo decía en la nota, porque obviamente se resta la figura política, el juego político. Pero la realidad es de que esta oposición en Venezuela está bastante dividida. Tan dividida que a veces este diálogo de 38 días parecería que no funciona. Sin embargo, Nicolás Maduro dijo que está dispuesto al diálogo y que todo el gobierno venezolano está dispuesto a eso y han puesto sus mejores oficios a ello. Vamos a tener que esperar hasta el 2017, obviamente, porque fin de año los venezolanos y todos nosotros estamos ocupados un poquito en otros temas también. Sí, lo que va a continuar son los encuentros en las diferentes comisiones de trabajo y en enero se juntarán los representantes con la mediación papal. También hay expresidentes, esperemos que sea así y que diciembre también sea un mes tranquilo. En general, en muchos países es un mes convulsionado. Así que, pero sí, como usted dice, ya estamos entrando en la semana que viene a la mitad del mes de diciembre y bueno, se va. Bueno, en diciembre también, hace 4 años, ocurría, digamos, un hecho que después iba a convertirse en histórico, porque era la última aparición pública del comandante Hugo Chávez, que luego de esa última aparición en la cual dio un discurso muy sentido, en el cual reafirmó que ahora Venezuela tiene patria y que va a luchar por esa patria, dejaba una serie de conceptos. Él luego viajaba a La Habana a tratarse de su cáncer, pero esa luego se convirtió esa última aparición pública y el 5 de marzo del año siguiente falleció. Nos vamos a ir al corte con este recuerdo, de este extracto de las palabras de Hugo Chávez. Si, como dice la Constitución, como que dice, si se presentara alguna circunstancia sobrevenida que a mí me inhabilite para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y sobre todo para asumir el nuevo periodo para el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela.